Bueno, pues en el País Vasco tenemos ya a principios del siglo XIX toda una corriente del romanticismo que hubo entre los escritores vascos y novelistas vascos que se dedicaban a escribir esas novelas sobre la historia de los vascos y de lo valientes que eran los antiguos vascos, confundiendo vascos con cántabros. Ya contra Roma luchaban, eran vencedores, luego luchaban contra los reyes de Asturias, eran vencedores. Y esto, una literatura que es muy de moda y es muy típica del romanticismo, de la literatura esta romántica, que eran muchas veces inventos, inventada, ¿no? Inventada. Amaya, tanto escribieron de Amaya que pensaban que Amaya era vasca, era vasco, Amaya, provincia de Burgos. Amaya, bueno, pues Amaya ahora no está que es cántabra, ¿no? También empezaron a escribir historia vasca, mitificando siempre todo lo vasco, las batallas de los vascos, lo antiguos que eran los vascos. Pues Sabino Arana leía toda esa literatura vasquista, empoderaba a los antiguos vascos, lo valeroso que eras, ya desde la época de la desglaciación, en fin. Y yo creo que Sabino Arana se creía todas estas novelas que leía, de Jean de Jean, de Aitor, que también Aitor es un personaje literario. Yo creo que si lo creó Jean, no recuerdo, bueno, lo escribí por aquí, bueno, otro vasco francés crea la historia de Aitor. Es una novela, un cuento, como si escribimos un cuento de la historia pues, de Periquito, y que Periquito vino del Olimpo de los dioses. Bueno, pues un novelista creó la historia de Aitor, el primer vasco, ¿no? El padre de los padres de los vascos. Aitor, el primer vasco. Bueno, Sabino Arana leía las novelas de Aitor y él se creía que eran así, que Aitor es el hijo de Dios, y lo llevó a la tierra para fundar la nación vasca. Y Sabino Arana es que se lo creía, porque yo creo que se lo tenían que creer leyendo estas novelas, que eso era historia y eso era religión, ¿no? Creerla. Y así es el mito de la historia, es un mito literario. Os hablo luego de cómo el reino de Asturias tiene dominio en estos territorios, Vizcaya y Álava. También pasamos, también un rollo, que si no, pero bueno, para mí no es el rollo, pero bueno, es cantidad. Y luego hago una mención a Álava en concreto dentro del reino de Asturias. Todos los datos históricos que dicen cómo Álava estaba integrada en el reino de Asturias, lo que nos dicen las crónicas de los reyes en su política en Álava, los asentamientos. La primera mención que hay a condado de Álava son las crónicas asturianas. Por tanto, es Asturias la que crea políticamente ese territorio. Se cree que Álava, bueno, una de las teorías podría ser de Alba, tanto un origen romance, no es nada vascuence ni euskérico, es un origen romance, Alba, igual que Alba de Tormes, Alba. Después otro capítulo dedicado a Vizcaya, en el reino de Asturias, ¿no? Los datos históricos que hay sobre Vizcaya. Hablo de cómo el tema este de Alfonso III, cómo queda en el año 905, Pamplona como reino. Después, los navarros o los vascos, es la historia de cómo nació el reino de Pamplona. Pues evidentemente, pues divino, origen divino, pues eran también primos de Recaredo, los godos, claro. Siempre legitimando la monarquía de Pamplona de los godos. Claro, como Pelayo era primo de los godos, todo vino de los godos, o sea, no es cierto, ni los reyes ni los García venían de los godos, porque eran unos comerciantes de Sangüesa, ni Pelayo vino de los godos. O sea, esto es también otra teoría. Hablo de la historiografía castellana, como Castilla, cuando nace como condado, también intenta hacer su historiografía, como los vascos, su historia gloriosa, estupenda de Castilla. O sea, el Cid, pues el Cid era un santo, ¿no? El Cid era un traidor, traicionó a Alfonso VI, el bueno de la película era Alfonso VI, que no lo mató, o sea, lo desterró, pero por ahí no, fue bueno con el Cid. Y el malo era el Cid, o sea, nadie nos cuenta, el Cid mató a muchos cristianos, eso tampoco aparece en la película de Anthony Mann. El Cid trabajó para los moros, el Cid hizo en Valencia, ahí en su capa Usayo, se hizo un reyezuelo de Valencia, los impuestos eran un rangarín de la época, o sea, los impuestos de Valencia, la sumi, para mí, que soy el rey de Valencia, luego Alfonso, no, vamos a ver, al Cid, si hubieran aplicado la ley, Alfonso lo hubiera colgado de un árbol por sedicioso, porque se llevó la pasta de Valencia, como ahora, y se montó ahí un reino, y bueno, ahora el Cid, claro, era castellano, acabáramos. Si hubiera sido vasco, pues también hubiéramos acabado, pero era castellano. Entonces, la gloria de Castilla, el Cid, bueno, la gloria era Alfonso VI, que era el rey legítimo, rey de Asturias,
y León, descendiente directo de los primos de Fruela, de Alfonso III. Por lo tanto, además Alfonso VI fue un buen rey, ganó muchas batallas, algunas las perdió, fue un buen rey, tuvo mucha piedad con los moros, o sea, no se dedicó a matar moros porque sí, también con los hebreos, o sea que fue un buen rey con que intentó hacer de todos iguales, aquí no hay religión que tal, y el Cid, bueno, el Cid era un mercenario, mataba por dinero. O sea, que no nos vendan la historia castellana. Esto lo hablo en la historiografía castellana, sobre todo desde a partir de Alfonso X. Alfonso X intenta ser emperador. Quiere el título de emperador, pero no de España, de Europa. Del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, o sea, emperador romano, como Augusto. Entonces, él, para ser emperador, dice, bueno, aquí vamos a escribir la historia, y yo aquí, el guay de Paraguay, yo y mi dinastía borgoñona. Entonces crea la grande, general historia, donde él, claro, desciende de Noé, de los santos apóstoles y todo, y claro, él es el gran emperador de España, Alfonso X. Entonces ahí empieza la manipulación de la historia de Castilla, perjudicando también a Asturias, evidentemente. Menciono un poco, no mucho, porque aquí da para 20.000 libros. Y aquí pasamos al siglo XIX, porque hay que abreviar un poco, no podemos estar más tiempo. La creación del Estado Liberal Español. En el año 1833 se diseñan las provincias españolas. Es una idea que viene de Francia, hay que dividir la piel de toro en cuadraditos, y cada cuadradito, un director de Hacienda, un funcionario, un gobernador civil. ¿Qué se hace con Asturias? Parte del territorio occidental de Asturias, consagrada a Nereida Suarna, pasa para la provincia de Lugo. Esto es una realidad histórica, esto no me lo he inventado yo. Esto sí. Territorio asturiano se recorta, además si veis el mapa es absurdo, que se recorta el río Navia y se vuelve otra vez para el río Parrejo. Es una frontera totalmente ridícula. Esos concejos que eran asturianos pasan para la nueva provincia de Lugo. Los gallegos decían que si quedaba más cerca de Lugo que de Oviedo, tenía que ser de la provincia de Lugo. Claro, los asturianos dicen esto, nos quitan terreno, nos lo quitaron. Desde 1833 se trazó esta frontera, provincia de Oviedo. Por tanto, Nereida, Suarna y Nereida Fonsagrada, Concejo de Burón, Confort, muchos concejos pequeños, dejaron de ser asturianos, pasaron para la provincia de Lugo. En el sur, ¿qué pasó? Por unos errores también garrafales, Sayambre y Valdeón pasaron para la provincia de León. Son aguas que dan al norte al Cantábrico, son aguas asturianas. Y la frontera también con el río Deva, leyendo las crónicas también de aquella época, dicen, claro, es que el río Deva es la frontera natural de Asturias. Bueno, esto es una barbaridad también tremenda, o sea, que escribió esto, que es frontera natural del río Deva. Subas al río Deva, pues es un río, un arroyo, que es frontera natural, o sea, esto no. También hay una frontera muy artificial, cuando hasta esa época, hasta 1933, ese otro territorio, gran parte de la provincia de Santander, era Asturias. Oficialmente era Asturias, Asturias de Santillana. Y bueno, si vais allí, en las guías turísticas, está en el folleto turístico. Santillana del Mar, capital de Asturias de Santillana. Era la capital de esa provincia, histórica también. Felipe II la eleva a categoría de provincia, como la de Asturias de Oviedo, era Asturias de Oviedo y Asturias de Santillana. Suenan de... Llevo años dando estas clases. Asturias de Oviedo y Asturias de Santillana. ¿Por qué es Asturias y un nombre plural? Porque son dos. En principio son dos. Asturia, una en singular, más Asturia, otra, igual, las Asturias. Porque son dos. Asturias de Oviedo, una, y Asturias de Santillana. Bueno, más didáctico, yo creo que no lo puedo explicar. Existe otra Asturias también, la Asturias de Tresmiera. Asturias de Tresmiera era una merindad medieval, era también independiente. Se cree que duró más de 1000 años como entidad independiente la merindad, las merindades de Castilla. Bueno, eran como las provincias de Castilla, eran las merindades. La mayor merindad era la de Asturias de Santillana, pero la Asturias de Tresmiera era una merindad diferente de Asturias de Santillana. Tenía su propia junta y por tanto, Asturias de Oviedo, Asturias de Santillana y Asturias de Tresmiera son las Asturias. Por tanto, hay título de las Asturias.